Sea dado Jesucristo y adelante con María. Santa noche a todos ustedes, queridos hijos. Nos encontramos para esta cita del lunes por la noche con la Cofradía del Rosario. Aunque a decir verdad, el tema de esta noche puede interesar a todos, no solo a aquellos que forman parte como pueblo de los rosariantes de la Cofradía. El título, como ven en la descripción, es Nuevo Orden Mundial. He puesto la sigla, como se dice en inglés, NB. ¿Qué significa Nuevo Orden Mundial y Nuevo Eje Mundial? Punto. La salvación en el Rosario. Aquí lo tienen. Como pueden ver, es un tema muy importante que trataré bastante rápido porque ya he hablado de ello extensamente estos últimos días en la sección Santos y Café, y que evidentemente nos obliga a tener presentes y movimientos. Diría así, los dinamismi que están ocurriendo en todo el mundo. Partamos de esta premisa. Un conocido teólogo, para quien sea experto en teología protestante, llamado Karl Barth, amigo de von Balthasar, decía que por las mañanas tenía en la mano la Biblia y el periódico, el diario. Quería decir que leía los acontecimientos de la historia que suceden ante nuestros ojos a la luz o con la luz de la palabra de Dios, prefiero decir a la luz de la palabra de Dios. He aquí, transcribiendo la expresión de Karl Barth. Quisiera decir que nosotros mantenemos por un lado lo cotidiano y por otro el rosario, que se hace eco de la palabra de Dios. Porque con el rosario estamos llamados a interpretar lo que está sucediendo en el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo no es poca cosa. Quizá los distraídos no lo noten, pero en estos días estoy particularmente, y quisiera decirles, preocupado por lo que está sucediendo a nivel geopolítico mundial. Porque la historia de la salvación, presten atención a esto, me lo han oído decir muchísimas veces, la obra de la redención no se desarrolla sobre nuestras cabezas. He encontrado a demasiada gente que luego se ha alejado de mí, que espera el apocalipsis sobre sus cabezas. Y recordad que la revelación bíblica no está sobre vuestras cabezas, sino en la historia de la humanidad. Y es a través de la historia que Dios revela su plan de salvación, no por encima de la historia. La salvación no es metahistórica, la salvación es infrahistórica, aunque venga del cielo. Con esto que estoy tratando de decir, recuerdo, por ejemplo, que había un grupo que conocí de Sicilia, que vino a cortejarme con una pseudomística que habían conocido, si no recuerdo mal, creo que también entre los celestinos, Sinisni, y esta mística. Luego, cuando murió el Papa Benedicto XVI, se veía una de las que había dicho que Benedicto no había muerto, sino que se ocultaba en una gruta, y desde allí vendría en un par de años a salvar el planeta. Naturalmente me distancié inmediatamente de esas estupideces absolutas, y por eso lo pagué, porque luego me atacaron. Me mantendré lejos y quiero que se aleje de mí. Quien tiene una visión un poco fanática de la salvación y piensa que esta solución del caso, sobre todo en este momento de total avance del poder anticristiano, debe resolverse por encima de nuestras cabezas. Personalmente, yo me mantengo al margen, y es en la historia donde todo pasa. Y en este periodo estamos asistiendo a revoluciones absolutamente inesperadas. Quisiera precisar enseguida algo al respecto. Del eje que yo veo, vislumbro yo, porque no lo he leído en ninguna parte, entonces lo veo yo, y tal vez, como no soy competente, me disculpo. Pasaré enseguida luego al argumento espiritual, es decir, cómo gestionar todo esto con novenas y rosarios, este pasaje histórico. De un cambio de paradigma. No hablé yo, sino que habló el presidente de Argentina, Milei, y descubrí que lo hizo, no como dije esta mañana. Y me disculpo, a veces debido al hecho de que estoy de viaje. Mantener el programa de Radio Divina Nostra es una tarea de mártires, a veces. Yo dije, si no recuerdo mal, esta mañana que Milei dio este discurso en Argentina. En cambio, no lo dio en Argentina, lo dio en Davos, incluso aquí, a 2 pasos del norte de Italia, más allá del lago de Iseo, justo al otro lado de la frontera. Ítalo-Suiza, Ítalo-Helvética, un discurso donde, como ahora veremos, él habla de un cambio de paradigma. Bueno, yo sé que en Italia también hay voces discordantes respecto a lo que está ocurriendo, y debo decir que a veces me convencen.
Me convence, por ejemplo, bastante lo que dice el profesor Diego Fusaro, ensayista, comentarista, y encuentro interesantes sus sospechas respecto a Donald Trump y la administración americana en el poder. En este momento, sin embargo, yo no quiero entrar al fondo de las cuestiones geopolíticas. Quiero solamente, y esto es un hecho que pienso, que incluso Fusaro reconocerá, como también otros, y quiero solamente poner de manifiesto que inesperadamente, y esto creo, repito, que personalidades de la talla de Fusaro y de otros lo reconozcan, pero bastaría con leer los periódicos no italianos para darse cuenta. Estamos realmente ante un inesperado cambio de paradigma. ¿Cómo esto evolucionará ahora? No lo sabemos. Por lo tanto, entonces, después de esta premisa, hago el primer paso. El primer paso es el análisis rapidísimo. Una vez más, de lo que está ocurriendo para quien no se haya dado cuenta. Está ocurriendo que mientras la izquierda internacional avanza, hoy he leído algo que ya sabía, pero que me he encontrado inesperadamente. Me pareció casi una señal, una declaración pública y verdadera del cardenal. Poco conocido, Jean-Louis Tauran fue el cardenal que anunció la elección del llamado Papa Francisco. Este cardenal, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, si no me equivoco, era presidente del Pontificio Consejo Interreligioso francés. Dijo que el cardenal Bergoglio había sido elegido Papa Francisco en su primera declaración tras la elección, porque llevas adelante la batalla de las izquierdas mundiales contra las derechas y las legalizas. La ideología woke, la que hoy se llama ideología woke, en 2013 todavía no se llamaba así. Es decir, una especie de Agenda 2030. Y parecía que la cosa iba para adelante. Invito a todos ustedes, los que quedan, a reflexionar sobre cómo debe sentirse alguien como Jorge Mario Bergoglio, que tiene 86 años y ve que su plan fracasa. ¿Me han entendido, hijos del pequeño resto? Porque Dios nos concede las victorias no como nosotros o donde nosotros las esperamos, sino donde, dice él. Bergoglio está presenciando el regreso, el retorno de Donald Trump. Bergoglio está presenciando el desarrollo y el nacimiento, inesperada, repito, en mi opinión, inesperada, de la derecha conservadora, guardiana de los valores tradicionales, que debería haber defendido también a la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica no es como la patria, la familia, y Dios sobre todo. Les pongo un solo ejemplo para que entiendan, disculpen que quiera ser claro. Yo no soy un analista, no soy un geopolítico. Soy un simple sacerdote que, sin embargo, no renuncia a ser teólogo y analista de las situaciones mundiales como lectura de la historia de la salvación. En esto agradezco a mi maestro von Balthasar. Fíjense en el discurso que dio Donald Trump el día de la inauguración. Habló de un claro proyecto de rechazo a la agenda LGBT. Es como si el eco de Mosca pronunciato nel 2025, 2 años e mezzo atrás, del patriarca Kirill, que dijo que no aceptamos los desfiles del orgullo gay, las reivindicaciones del mundo LGBT. Y así sucesivamente llegó a Washington e inesperadamente Biden, al parecer, se enferma, ya no puede porque olvida las cosas. ¿Quién hace todo esto, queridos hijos? ¿Pero dónde esperan las 7 trompetas? ¿Pero a dónde van? ¿Esperan señales cósmicas? ¿Dónde esperan las grandes iniciativas de Dios? No las ven en estas cosas. Nosotros no tendríamos a Trump y ahora la Casa Blanca si Biden no se hubiera, no sé si puedo decirlo, enfermado como sea delante de todos, que metía la pata, como decimos en mi tierra, de forma clamorosa, tomando luciérnagas por faroles y dando falsas esperanzas. El Partido Republicano de Trump, porque estaba claro que luego, en el último instante, Kamala Harris nunca lo habría podido lograr. ¿Quién interviene? ¿No ven la providencia? Yo creo que sí, el atentado frustrado. Ahora, no estoy diciendo que Trump sea un santo, y nunca diré que lo es, porque no lo conozco y porque no me fío. No me fío, no de él, no me fío en general del establishment de cualquier tipo.
pero sé que Dios habla, actúa e interviene incluso a través de ellos. Imaginen la psicología de Jorge Mario Bergoglio. ¿Han pensado en esto? Creo que no. Imaginen que desde hace 12 años, está haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque ningún papa, ahora que él es papa, pero papa no es como sea. Nadie sentado en el trono de piedra ha llegado a 88 años. ¿Cómo ha llegado él? Sus médicos dicen, el equipo médico de Bergoglio dice que tiene el cuerpo de un nonagenario, pero la mente y la voluntad de un sexagenario. Sí, está bien, pero Dios lo está obligando a ver. Miren que es una cosa por la cual no podemos hacernos los distraídos. Lo está obligando a ver que Donald Trump ganó en la Casa Blanca y le dice que no al mundo. LGBT, a la izquierda mundial, no al acuerdo sobre el medio ambiente, sobre la ecología y no a la firma de Trump. Así que de la mayor potencia mundial, también aparentemente a nivel militar, aunque está China que emerge, y de todos modos, que dice que no a la agenda globalista que Bergoglio ha impulsado. Se han inclinado en el último G8. No es que hable de cosas inventadas. ¿Han visto una reverencia de los poderosos del mundo en el G8? Meloni estaba aquí, como dije antes, feliz por Trump. Pero lo que quiero decir es que Bergoglio se está dando cuenta de que está hecho, de que al final ha perdido. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Porque su compatriota, y me la encuentro en Davos, aquí cerca, así que pensé que había dicho que en Argentina tiene mucho coraje. Este de aquí, quien quiera que sea, cuidado. Yo repito, no estoy hablando del aspecto moral y santo de estos hombres sobre su estrategia política, que con toda evidencia mira a Moscú a distancia. ¿Entienden? O sea, Moscú, Washington, Buenos Aires, Roma. Se ha creado porque está claro que la administración y Meloni, que el gobierno Meloni se está alineando con toda evidencia al parecer. Cuando aquí, apenas hace unos meses, tuvimos que presenciar el recurso ante el Tribunal Supremo por el proceso a Matteo Salvini porque rechazó a los inmigrantes. Y ahora vemos las imágenes que provienen de Estados Unidos, de grupos enteros de inmigrantes devueltos a sus tierras. Hasta hace unas semanas, todo esto era impensable. Quizá pensaban que Trump jugara la carta de la astucia diplomática. En cambio, está firmando documentos y documentos que prácticamente están desplazando la izquierda internacional de la cual Bergoglio probablemente era el líder espiritual. Digo, porque ahora la izquierda internacional debe encontrar una nueva identidad y haría mejor en encontrarla pronto, porque así se derrite bajo el sol abrasador de este nuevo eje mundial. No sé si he logrado explicarlo, espero que sí, pero el presidente argentino sacudió Davos con un discurso contra la revolución woke, lanzó andanadas contra las manías del nuevo siglo, desde el ecologismo hasta el transgenerismo. O sea, ya saben lo transgénero, pasando luego sobre todo, y aquí lo encuentro realmente. Permítanme este adjetivo compartible, abortista, por la agenda abortista. Así comenzó su discurso. Milei, Javier Milei, empezó su discurso así. ¿Cuánto ha cambiado? Palabras. En Davos, aquí en Europa. Mira, esta imagen pedí que mostraran. Y la alianza italo-argentina entre los gobiernos de derecha de Meloni y Javier Milei. Javier Milei comenzó su discurso el 18 de enero de 2024 con estas precisas palabras. ¿Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo? En resumen, estamos ante un discurso extraordinario en términos de valentía, donde él dice que ahora ya no se siente solo. Y lentamente, lo que parecía son palabras suyas, una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios, en las organizaciones supranacionales o en foros como Davos, se ha inclinado y se empieza, dijo él, a vislumbrar una esperanza para el futuro. En resumen, Flores, queridos, miren, Milei, que va contra el aborto y contra el transgenerismo, contra el globalismo sincretista y contra la agenda LGTB. Habla como un papa más que
Como Bergoglio, en cambio, habla como representante, no como papa, sino como representante, líder espiritual de la izquierda internacional y del nuevo orden mundial. No sé si se dan cuenta del momento en el que estamos, ahora en un rato les diré cómo gestionarlo. Y sin rodeos, Milei atacó, son palabras suyas, cito, entre comillas, a los protagonistas y promotores de la agenda woke, que está haciendo mucho daño a Occidente. Nosotros también somos víctimas de este daño. Víctima es en lo pequeño y quizás en el anonimato con respecto a las grandes noticias mundiales. Don Enrico Berlusconi, la víctima es el hermano Celestino de la Cruz, la víctima es don Ramón Guidetti. Para hacer referencia a quienes en Italia, porque los otros dos son extranjeros. Ha sido víctima, es don Alessandro Minutella. Despojados del hábito sagrado, reducidos al estado laical por un usurpador, un impostor, un forajido, que se sienta en el trono de Pedro sin ser papa, y que para llevar adelante la agenda de los poderes globalistas ha sido capaz de destruir o intentar destruir la identidad sacerdotal de los personajes que acabo de mencionar y que son sus guías. Viene Milei a Davos y dice estas cosas aquí. ¿No lo encuentran? Digo, Ciro, rey de Persia, no el rey de Israel, ungido con el santo aceite, ni tampoco los profetas, ni siquiera el sumo sacerdote, sino un rey pagano venido del extranjero. La gran epidemia, dice también Milei, de nuestro tiempo, que debe ser curada el cáncer. ¿Sus palabras? ¿Son suyas? Luego, traducción del español al italiano no es para nada difícil. Este lo digo en la traducción italiana, rilanciato, da diversos blog. El cáncer, dijo Milei, que debe ser extirpado, es el virus de la ideología woke. Añado, y es como oír al patriarca de Moscú hace 2 años y medio cuando estaba en Argentina, realmente allí. Y fui blanco de críticas, atacado por los medios dominantes, porque dije que el discurso de Kirill, el patriarca de Moscú, era extraordinario cuando dijo que esta guerra no es simplemente contra Ucrania, pero contra los poderes occidentales que querían llevar a Moscú los desfiles y las carrozas del orgullo gay. Dice todavía Milei que esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo. Madre mía, qué valor decirlo. Estas cosas aquí ha cambiado, el viento ha cambiado, la dirección de la bandera ha cambiado, el paradigma, hijos queridos. Ante todo esto, comparto las perplejidades. Lo repito una vez más de algunos opinadores que estimo como Diego Fusaro, que miran con un cierto profundo recelo a Trump y a la administración republicana. Con atención miro eso, pero creo que todos están de acuerdo en que algo en el mundo ha cambiado. La Europa ahora está en crisis, porque Europa esencialmente es la bandera, no es la que vemos con el fondo azul y las 2 estrellas, que además retoma el Apocalipsis sin que quien la aprobó entre los masones europeístas lo supiera. Pero la bandera que realmente importa hoy en Europa es la del arco iris. Mirad el coraje de Millet. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo. Era lo que había dicho Kirill. Desde los partidos y estados de los países libres de Occidente a las organizaciones de gobernanza global, pasando por las instituciones no gubernamentales, las universidades y los medios de comunicación, además de marcar el curso del debate global de las últimas décadas. Aquí hay un elogio. El elogio, digamos, sería decir de la locura. Como decía Erasmo de Rotterdam, de Benedicto XVI, en estos días que he pasado por Europa del Este y volviendo a Italia, he visto los campos helados. Abajo hay trigo en los campos, que pudriéndose y muriendo pronto, germina, presto resurge. Mira, creo que aquí hay un tributo involuntario, probablemente inconsciente, prestado, sin embargo, al Papa Benedicto, que fue obligado a salir por la puerta. Porque el gobierno de izquierda, woke, liberal, progresista, sabemos cuántas presiones ha habido. ¿Recuerdan el bloqueo del SWIFT? Lo obligaron a irse para colocar allí a un abanderado que es Bergoglio, y que pensó que ganaría y que Dios le obliga a ver con sus ojos. Esto no es poca cosa.
Dios está obligando a Bergoglio a seguir con vida, a ver con sus propios ojos el fracaso del proyecto. Porque yo no tengo dudas, en mi opinión, que independientemente de cuáles daños adicionales puedan venir de Trump, de Milley, de Putin, porque el hombre siempre es hombre, se puede ir de mal en peor, pero disculpen, quiero decirles la satisfacción de ver que Bergoglio fracasó. Porque inesperadamente, después de apenas 12 años, lo que parecía un proyecto realizado, Bergoglio, que ha trabajado con los partidarios de Satanás para construir un magisterio alternativo al Evangelio, bendecir a las parejas gays. ¿Qué es todo esto? Promover como predicador en la casa pontificia a un claro defensor del mundo LGBT. Que Jesús y el centurión con el siervo se entendían. Presenciar los nombramientos de obispos como McElroy en Washington, claramente abortistas y pro-LGBT antivida, etc. Y ver que en cambio gana Trump. Y que la agenda que lleva adelante es la de la defensa de la vida y sobre todo el rechazo radical del proyecto LGBT, de la agenda LGBT. Aquí vemos el apretón, los dos en el sofá. Evidentemente en este momento, los mayores protagonistas de la historia global, que son Putin a mi izquierda y Donald Trump a mi derecha. Esta es una foto de archivo, naturalmente. Pertenece a la primera administración, Trump. Mira, decía, todo esto hace entender cómo Bergoglio y los partidarios de Satán que están en el Vaticano tienen lo que merecen. Están perdiendo. Yo canto victoria. Me han entendido, flores, queridos. Debemos cantar victoria en este momento. Bergoglio ha perdido. Roma, conquistada por los partisanos de Satanás, por los masones eclesiásticos, ha perdido su guerra mientras están ahí avergonzados. A promover la agenda LGBT, la aberración de las parejas gays, a colocar en puestos que importan figuras como McElroy, defensor de McHenry, que es además promotor de la agenda LGBT. Trump firma documentos en los que condena y rechaza definitivamente la agenda LGBT y luego la inmigración que termina. Si termina en Estados Unidos, tranquilos, que termina en todos lados. Yo pienso desde estas partes del Mediterráneo, porque en Italia está el gobierno Meloni. No tengo confianza en los seres humanos. Tengo confianza en Dios que se está sirviendo de estas personas. Para nada, Sante, con sus ideologías. No es que ahora a nosotros del pequeño resto nos toca, para que todos lo tengan claro, porque tengo enemigos a diestra y siniestra al apoyar la postura y las ideas de Trump. Incluso porque yo, por ejemplo, no entiendo qué pinta Elon Musk en este mundo. Aquí, por lo tanto, yo también. Comparto las dudas de Diego Fusaro. Todavía reconozco que hay un cambio de paradigma, al menos hasta ahora parece, y nosotros debemos saber gestionar este cambio de paradigma. ¿Cómo? Mientras tanto, me gustaría añadir otro pasaje del histórico discurso de Javier Milei, presidente de Argentina, a Davos. Dice que promoviendo una agenda socialista, pero operando astutamente dentro del paradigma liberal, esta clase política ha distorsionado los valores fundamentales del liberalismo. Esto es en esencia el woke, la ideología woke, el resultado de la inversión de los valores occidentales. Es totalmente... Cada pilar, dice él, de nuestra civilización se ha transformado en una versión distorsionada de sí mismo mediante la introducción de mecanismos culturales manipuladores. Y Bergoglio, sin duda, pertenece a este grupo. Lo que ha hecho la Iglesia, la llamada de Roma, que algunos se empeñan en seguir llamando Iglesia Católica, es algo vergonzoso, es algo turbio, es algo infame. Han arrojado a la basura el Evangelio de Jesucristo y el magisterio de figuras titánicas como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sobre la familia y la vida, pensemos solo en la Evangelium Vitae de Juan Pablo II para abrazar la gramática de la disidencia, como la llamaría, si no recuerdo mal. El cardenal Newman, la gramática de la disidencia, que se ha convertido, en cambio, en el valor transformador. Y dominante en Occidente, Occidente relativista. Benedicto, el siciliano, se fue por haber dicho que existe una dictadura del relativismo.
Me parece que esta dictadura del relativismo se está derrumbando debido a este inesperado y quizás ni siquiera planeado, supongo, nuevo eje que va de Moscú a Washington, a Buenos Aires, a Roma, y quién sabe cuántos más. Ahora poco a poco se unirán a este camino. Sobre esta base, dice aún Milei, se ha construido el wokismo, un régimen de pensamiento único. Es así. Quien no se ha homologado a este pensamiento en los años pasados, ya sea en la iglesia como don Minutella y don Bernasconi y don Ramón, ya sea en la opinión pública como el profesor Fusaro, el doctor Sionzi y otros, ya sea en las escuelas, en las fábricas, en las universidades, ha sido arrinconado, ha sido marginado, ha sido demonizado. Y creo, si todos ustedes son ecologistas en Italia, que lo que ha sufrido don Minutella no lo ha sufrido nadie más. Un régimen de pensamiento, dijo Milei, cuyo objetivo es penalizar la disidencia. El feminismo, de eso hemos hablado varias veces con Fray Ceresino, viajando por Italia. En diciembre, noviembre, enero y febrero, cuando sea, al prender la tele, siempre lo mismo, feminicidio, 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 ahí está, feminismo. La diversidad, la inclusión, la equidad, la inmigración, el aborto, ¿entienden? Mientras Bergoglio calla sobre la plaga del aborto, Milei defiende la vida humana desde su concepción. El ecologismo, la ideología de género, entre otras, son cabezas. Aquí hay algo evocador del Apocalipsis, son cabezas de una misma criatura, cuyo propósito, etcétera, etcétera. La invitación a dictar la ley, y sobre todo este otro pasaje aquí de las mismas instituciones, se promueve la agenda LGBT. Milei dice, tratando de imponernos que las mujeres son hombres, y yo, madre mía. Pero no debería el Papa de Roma hablar así. Esta es la señal de que no lo era. El Papa Bergoglio ha fallado, la bandera puede ser arriada. Hijos míos queridos, entiendan, pues si él todavía permanece allí pudriéndose, hinchado como está, es otra historia. Pero la bandera puede ser arriada, entendido pequeño. El simple hecho de que siga ahí pudriéndose, hinchado como está, ya es una gran victoria para nosotros. Dice, pero Trump. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Pero completamente de acuerdo. Meloni está con vosotros. Y sin embargo Putin, bueno, flores queridos. Dios se sirve de quien quiere. ¿Recuerdan la burra de Balaam? Que profetiza cuando no había profetas. Todo ha cambiado. Bergoglio se ve obligado, al final de su mandato, que le dio, quién sabemos nosotros, a presenciar la derrota. Les have praise. Y este es el destino que les espera a todos aquellos que se atreven a desafiar el designio de Dios. Bergoglio no es condenado, como debería haber sido por estos desgraciados cardenales, cobardes y miedosos, cagones, que Dios los perdone, que han callado repetidamente mientras han visto los abusos y los atropellos que Bergoglio ha hecho con los que no, casi como si la Iglesia se hubiera convertido en una especie de régimen populista. La Iglesia no es un régimen populista, y sin embargo todos se callaron, cagándose de miedo. Y entonces Dios fue a buscarse. Pienso esto porque rezo 3 rosarios al día y a veces alguno más, así que tengo las ideas claras. Dios ha ido a buscar a estos otros desgraciados fuera de la Iglesia, como Milei, Trump, Putin, Meloni, que han formado este eje. Ese apretón de manos, una vez más, probablemente se repetirá o no, no lo sé. Pero escuchan lo que es capaz de decir. Milei, autoridad, laica, es decir, que la Iglesia ha ido a tratar de reforzar la Iglesia. La agenda LGTB ha intentado imponernos que las mujeres sean hombres y los hombres sean mujeres solo porque así se autoperciben. Occidente es la causa de todos los males. Debe serlo, pero es un discurso al límite de la... No sé, es un programa a Davos que tiene a 2 pasos, Occidente. Yo pensaba que lo había hecho en Buenos Aires. De hecho, esta mañana me corrijo, había dicho que lo hizo en la Casa Rosada, allí enfrente de la Plaza de Mayo. No, lo ha hecho aquí, en Europa. Occidente ahora debe redimirse, se me pone la piel de gallina. Occidente ahora debe redimirse, abriendo sus fronteras al mundo entero. Si no, habrá un suicidio colectivo. No hay ni una sola referencia del argentino Milei al argentino Bergoglio, que no va a Argentina, que hasta ahora no ha ido a Argentina. Bien, esta era toda la amplia premisa que ha tomado todo el episodio, al parecer.
Pero ahora debo añadir las cosas más importantes. La situación está evolucionando. Fioritani se parece a uno de esos cambios de paradigma históricos que requieren oración. ¿Recuerdan que existía la Unión Soviética? Esta Unión Soviética, que de repente implosionó sobre sí misma. El 25 de diciembre de 1991, el aparentemente inoxidable sistema soviético del Kremlin se derrumbó sobre sí mismo. Mikhail Sergeyevich Gorbachev dimitió. Ese día era Navidad para nosotros, los occidentales. Para nosotros los latinos era el día de Navidad del Señor. Dimitió del cargo de primer y único presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El anuncio de su dimisión ponía fin a 74 años de régimen despiadado, surgido con la revolución bolchevique de 1917. A partir de ese momento, la Unión Soviética se disuelve. Solo quería recordarles esto. El 8 de diciembre de 1991, los jefes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en Belaveskaya Pushcha para firmar el Acuerdo de Belavecha, que declaraba disuelta la Unión Soviética y la reemplazaba por la Comunidad de Estados Independientes. Son todas fechas marianas y cristianas. El 8 de diciembre, el acuerdo. 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción. 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Se completa la secesión de Rusia. El 25 de diciembre, Navidad del señor Gorbachev. A las 6 de la tarde dimite inesperadamente. Aquí está el cambio de paradigma, que se parece mucho al que está ocurriendo en estas semanas, como presidente de la Unión Soviética, y declara abolido definitivamente el cargo, el PCUTS, el Politburó, confiriendo todos los poderes y el archivo presidencial soviético al presidente de la nueva Rusia, Boris Yeltsin. Las 6:35. A las 6:35 de la tarde, la bandera soviética con la hoz y el martillo sobre el Kremlin, me emociona contarlo. Después de años es arriada y reemplazada por la tricolor rusa. Ahora quisiera decirles, en Medjugorje, la Virgen, en ese 1991, había redoblado la apuesta. Me refiero en particular al histórico mensaje que la Virgen le dio a María. Por eso digo que los mensajes actuales no son para nada fiables. Del 25 de agosto de 1991, ese 1991 la Virgen repitió varias veces el mensaje del 25, el de la parroquia, que Satanás era fuerte, quería destruir el plan de la Virgen. Y la Virgen dijo, invitó a rezar mucho. Os leo el mensaje del 25 de agosto de 1991. Queridos hijos, también hoy os invito a la oración. Ahora como nunca antes, cuando mi plan ha comenzado a realizarse, es agosto del 91. Nadie puede imaginar que lo que está a punto de suceder a los pocos meses es el colapso de la Unión Soviética. Sin embargo, la Virgen lo sabe, porque los políticos soviéticos ya hablaban de ello entre ellos. Y la Virgen lo revela. Rezad aún más porque mi plan comienza a realizarse. Así que lo que está sucediendo hoy no es menos importante que lo que sucedió en el 91, cuando se derrumbó la Unión Soviética. Y añade, la Virgen, Satanás es fuerte y desea bloquear los proyectos de paz y alegría, y hacerles pensar que mi hijo no es firme en sus decisiones. Y aquí la súplica de la Virgen. Por lo tanto, los invito, queridos hijos, a orar y ayunar aún más intensamente. Los invito a la renuncia durante 9 días. Este es el paso más importante. Es realmente este paso escalofriante. Escuchen, como se dice la Virgen, a pocos meses del colapso de la Unión Soviética. Io la fomà invito alla renuncia durante un mese. Stad attentos, affinché con il vostro aiuto sia realizzato tutto quello che voglio realizzare attraverso i segreti que ho iniziato a Fátima. Impresionante esto. Y no obviamente tampoco María. Aquí se ve la verdad de los mensajes. Podía saber lo que mientras tanto secretamente sucedía dentro de los estudios y las oficinas del Politburó, cuando precisamente en ese periodo se comenzaba concretamente a plantear el colapso de la Unión Soviética, debido también a otros aspectos que Dios, con su divina providencia en la historia, ha llevado adelante, como está haciendo en nuestros días, cuando Milei habla con el romano pontífice. La Virgen habla de Fátima en el momento en que está a punto de derrumbarse la Unión Soviética. Es simplemente extraordinario esto. Y entonces sentite il messaggio del 25 de diciembre, cari hijos,
les traigo de manera especial al pequeño Jesús, que esto es precisamente el día en que definitivamente se arría la bandera de la Unión Soviética. La Virgen habla de Jesús. Y añade la Virgen más adelante, dice así: Perciò voi que dicen ser míos y piden mi ayuda, den todo de ustedes. Cuando este es el mensaje del 25 del 91, alrededor de las 18:45, cuando más o menos unos 15 minutos antes nacía, pero quizás hay el uso horario, entonces más o menos quizás al mismo momento nacía la bandera de la Unión Soviética. Pongan a Dios en sus familias en primer lugar, para que Él pueda darles paz y protegerlos no solo de la guerra, sino también en tiempos de paz, de cualquier ataque satánico. Luego sabemos de la reunión entre Juan Pablo II y Gorbachev. En San Pedro, en el Vaticano, un encuentro histórico e impensable. Planeado con tiempo, y Juan Pablo II se había preparado. Tuve la oportunidad de contarlo. Era 1989, por lo tanto, antes del colapso, se había preparado toda la noche en oración. Y este es el mensaje final que me gustaría lanzar a todos los fieles del pequeño resto y a cuantos están particularmente inscritos, más de 1,300 personas, en la cofradía del Santísimo Rosario. Juan Pablo II, la noche antes de reunirse con Mikhail Gorbachev, otro personaje histórico, como recordamos, pasó la noche en oración. Hay un episodio que cuenta Monseñor Giovanni d'Ercole, que entonces era minutante en la Secretaría de Estado del Vaticano. Cuenta que había encontrado con Monseñor Stanislas Sivich, el secretario personal de su santidad. Y como Gorbachev se retrasaba, Bojtiva, Juan Pablo II, paseaba, para nada nervioso sino sereno, por los pasillos de las salas y de las audiencias, esperando la llegada del presidente ruso. Luego de en un momento dado cuenta Monseñor d'Ercole que pensando precisamente en Monseñor Simic, el Santo Padre se está preparando con la oración. Su secretario personal: mire, Monseñor, el Santo Padre lleva rezando desde anoche. Mire, se preparó un evento de oración. Es lo que debemos hacer. La Virgen de Medjugorje pedía una novena de renuncia y oración, porque poco después la Unión Soviética se derrumbaría y cambiaría el paradigma mundial. Hoy estamos ante algo similar. Creo que lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial, que afecta a los 8.000 millones de seres humanos en la Tierra, es algo más que el derrumbe de las torres gemelas del fundamentalismo islámico terrorista. ¿Y qué sé yo de estos acontecimientos, de la dimisión del Papa Benedicto? Está todo conectado, sobre todo con lo que está pasando ahora. Justo cuando parecía que la ideología woke, la agenda LGBT, la agenda 2030 de los poderes fácticos globalistas se estaba llevando a cabo, aparecen estos protagonistas no santos, de los cuales yo no sé. ¿Qué resultados podemos esperar? Que sin embargo, en este momento, hablan con mucha claridad sobre el hecho de que la agenda LGBT está bloqueada para siempre para ellos. Y estamos hablando de los dos presidentes más importantes del planeta, el de Washington y el de Moscú. Es decir, Donald Trump y Vladimir Putin juntos, aunque no estén de acuerdo. Por lo que sabemos, por supuesto. Están decidiendo poner fin a estos desfiles del orgullo gay. Y francamente, todo esto no puede sino alegrarnos. Nos alegra que Bergoglio tenga que presenciar la derrota, porque se lo merece por todo el mal que ha introducido en el catolicismo romano. Y esto no es nada, pero creo que es mucho que él tenga que ver porque se lo cuentan, probablemente si tienen el valor de decírselo. Porque ese salta por los aires, porque lo sé, me lo han dicho, que ahora ya no lo sé, pero antes sí. Daba puñetazos y gritaba, así que tenían miedo de ir a decirle las cosas. Pero supongo que debe saber que se enteró de lo que está pasando con Trump. Y bastaría con mirar las fotos del encuentro histórico de Trump con Bergoglio para ver cómo Bergoglio está, en efecto, satisfecho de conocerlo. Precisamente se ve el fastidio que Bergoglio siente al tener que recibir en el Vaticano al que debería estar por encima de todo, porque es el vicario de Cristo. El presidente de los Estados Unidos de América,
que ahora está de nuevo allí. A veces vuelven, se dice, a veces vuelven. Y Trump ha vuelto, y Trump no es amigo de Bergoglio como tampoco es amigo de Biden. Biden es que antes de irse, una de las últimas cosas que hizo fue dar una condecoración al Papa Francisco. Les parece que no es el canto del cisne, eso, pero claro que lo es. Se gratifican entre ellos mientras se van a pedazos. Es un Trump brillante. Se pone ahí y firma decretos contra la inmigración, contra el aborto y sobre todo contra la agenda LGBT. El joven y apuesto Milei en Argentina viene en Europa a señalar con el dedo la agenda woke, diciendo que el paradigma ha cambiado para siempre y que Europa se decida, o de lo contrario asistirá a su propio suicidio. Meloni va a participar en la ceremonia de investidura de Trump y Putin. Del otro lado, se mantiene firme como un oso polar ante todas las provocaciones que llegan de Occidente. En resumen, es realmente un cambio de paradigma que no podemos saber exactamente a dónde puede llevar, pero que debemos gestionar con la corona del rosario en la mano. Por lo tanto, creo que el llamamiento de la Virgen a través de mí vuelve a ser útil, como el del 25 de agosto de 1991 en Medjugorje. Aquí está la foto, miren la cara de Bergoglio, así se ve poco, así se ve mejor. Díganme ustedes si es normal y razonable que Bergoglio se muestre así indispuesto, y ahora lo tiene ahí de nuovo. E forse lo dovrà incontrare di nuovo, perché probabilmente prima o poi, se resiste, Bergoglio sarà costretto a reincontrarlo. Non sono queste le vere vittorie che lo Spirito Santo ottiene, que la Virgen María, con su corazón inmaculado, obtiene. Y aquí está también el sacrificio de don Enrico Berlusconi, de Fray Celestino de la Croce, de don Ramón Guaidetti. Y aquí está el sacrificio de don Pavel Siap, y aquí está el sacrificio del padre Johannes Lerner, y aquí está mi propio sacrificio, que durante años ha estado ahí gritando, esperando que Dios interviniera. Dios tiene sus maneras de intervenir. Estamos allí presenciando el inicio de la derrota del transatlántico, sincretista global, capitaneado por el impostor que viene de Roma. Y nosotros, con la corona del rosario, seguimos adelante, alabado sea Jesucristo, y adelante con María.